Piensa por un momento que eres un cristiano entre los siglos 4 y 5 después de Cristo en la ciudad de Roma. Las historias de Jesús son ampliamente conocidas y miras cómo el mundo entero gira alrededor de la religión, pero notas algo diferente a lo que tus abuelos te contaban sobre los cristianos que ellos conocieron hace muchos años atrás, pues se caracterizaban por ser perseguidos por su religión, afrentados públicamente por su fe, martirizados en los coliseos de Roma por creer en Jesús. Nada de eso sucede ahora. Ser cristiano en tu época es sinónimo de opulencia, de política y riqueza que al parecer nada tiene que ver con los cristianos de antaño. ¿Será que algo cambió para que la religión sea tan ampliamente aceptada? ¿Te preguntas? ¿O habrá una estrategia maligna detrás de todo esto? En esta lección estudiaremos un poco más de cómo en medio de la oscuridad que caracterizó la Edad Media aún alumbraba la luz de la verdad, tal cual Jesús lo anunció en Juan 12:35. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Anden mientras tienen luz para que no los sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y hemos dividido esta lección en 4 puntos que queremos compartirla contigo. Primero, la transigencia, estrategia de Satanás. Segundo, la advertencia de Pablo. Tercero, salvaguardados por la palabra. Cuarto, la batalla por la mente. Así que nos encontramos pronto para comenzar con este estudio. Ten a la mano tu Biblia y tu lección para profundizar en este tema. La primera parte de esta lección se titula La transigencia, estrategia de Satanás. Y yo me pregunto, ¿qué significa transigir? Este es un término para definir a alguien que consiente en algo que no cree justo, razonable o verdadero, con el objetivo de acabar con una diferencia. Es decir, la persona que transige es aquella que para evitar problemas permite que en la iglesia se den verdades a medias, se cante música que no honra los principios bíblicos, que se divulguen ideas políticas para quedar bien. Eso es transigir. Ahora, hay 2 textos que la lección resalta para poder entender la transigencia en el contexto de los siglos 4 y 5 después de Cristo. El primero de ellos se encuentra en Juan 14:6, que dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Aquí Jesús menciona que nadie puede ir a Dios si primero no tiene contacto con el único medio por el cual podemos llegar a Él, que es Jesús mismo. Ahora, ponte a pensar por un momento, si nosotros vivimos en medio de un conflicto entre Dios y Satanás, ¿qué tendría que hacer Satanás para alejarnos de ese único medio que viene a ser Cristo para nosotros? Tendría que alejarnos de la Biblia, la palabra de Dios, porque a través de sus páginas conocemos a Jesús y a través de Él vamos a Dios. Ahora, mira lo que dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El texto bíblico te menciona claramente que no hay verdad alguna en Satanás, y cuando él habla siempre vende mentiras en todo sentido. Cuando analizas la historia de los siglos 4 y 5 después de Cristo, te topas con una situación desconcertante. La Biblia, la palabra de Dios, no estaba al libre acceso de las personas. Primero, porque no todas podían leer. Segundo, porque la Biblia estaba limitada para las personas que pertenecían a la nobleza, al clero. Una persona del pueblo difícilmente podía acceder a sus páginas a menos que tuviera mucho dinero. Satanás aprovechó este acceso limitado de las personas a la Biblia para llevar a las personas a transigir, es decir, a aceptar verdades a medias o incluso mentiras que no se encuentran en la Biblia como ciertas, lo que condujo hacia un cristianismo secularizado durante muchos años, que fue realmente triste porque es conocido como el periodo más oscuro de la iglesia cristiana. Bien dijo Jesús cuando citó las palabras de Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La Biblia es nuestra principal defensa contra los engaños de Satanás que amenazan nuestra vida espiritual. Pero ¿cuánto tiempo dedicamos realmente a la palabra de Dios para poder resistir los ataques del enemigo? En una sociedad tan acelerada, a menudo nos falta tiempo para orar, estudiar la Biblia con detenimiento y encontrar ese espacio que nos ofrece refugio contra las filosofías humanistas del mundo.
mundo. Si sientes que tu relación con la Biblia es insuficiente, es importante tomar medidas para cambiar eso. Fortalecer nuestra vida espiritual nos ayuda a estar firmes ante las ideas engañosas que Satanás intenta inculcarnos como verdaderas. La segunda parte de nuestra lección se titula La advertencia de Pablo y se sustenta en Hechos 20, 29 al 30 que dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Para que puedas entender mejor este texto, necesitas tener en cuenta dos cosas. Primero, esta parte que registra hechos sobre lo que Pablo dijo fue dirigida a los ancianos de Efeso, y lo segundo es que probablemente la escribió entre el año 62 al 65 después de Cristo. Pablo no estaba hablando para ese momento, puesto que en el versículo 29 dice: yo sé que después de mi partida, eso quiere decir que probablemente después de que se vaya de Efeso, incluso luego de que muera, iban a suceder dos eventos importantes para los cristianos que vivían en Efeso. Primero, el texto dice: entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Esto significa que si los cristianos habían sufrido alguna persecución durante el siglo I después de Cristo, las mayores persecuciones llegarían en el futuro. Y así se cumplió, porque sabemos que a finales del siglo I y casi los 100 años que conformaron el siglo II después de Cristo, las mayores persecuciones llegaron para los cristianos, donde se confiscaron sus bienes, fueron a prisión, eran desterrados o incluso les llegaba la muerte. El segundo evento importante que Pablo menciona se encuentra en el versículo 30 que dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto quiere decir que las herejías, las medias verdades que entrarían a la iglesia o incluso las prácticas paganas que sustituirían la verdad bíblica iban a entrar sutilmente desde adentro de la iglesia. En los siglos IV y V, la avenencia se introdujo sutilmente en la iglesia cristiana. Se introdujeron ídolos en el culto cristiano en contra del segundo mandamiento. Durante milenios los ídolos estuvieron a la vanguardia de todas las religiones paganas, para que el cristianismo fuese más aceptable para los paganos que llegaban a la iglesia cristiana. A las divinidades paganas se les llamaba santos. El domingo de adoración para el dios Sol fue adoptado gradualmente como día de culto cristiano en honor a la resurrección de Cristo. Este falso día, no sancionado en las Escrituras, es venerado incluso ahora. Esto nos debe llevar a una reflexión importante. ¿Será que aún hoy podemos vivir aceptando alguna tradición o enseñanza humana como parte de nuestra experiencia cristiana? ¿Estás seguro de que tus prácticas como cristiano tienen un sustento en la palabra de Dios? Quizás sea momento de tener una relación más cercana con la Biblia y reevaluar nuestras prácticas con oración, confiando en que el Señor nos guiará a la verdad que espera de nosotros. La tercera parte de nuestra lección, titulada Salvaguardados por la Palabra, busca demostrar cómo, a pesar de las dificultades que enfrentaban las personas en la Edad Media con respecto al acceso a la Biblia, Él nunca se apartó de su pueblo a lo largo de la historia, incluso cuando habían estas restricciones. Cuando estuvo en esta tierra, Jesús hizo una oración especial por las personas que un día creerían en Él, y se encuentra en Juan 17, 15 al 17, que dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Se puede notar en este texto que hay un interés singular de Jesús en el hecho de que su pueblo pueda ser guardado del mundo haciendo uso de la Biblia. Lo que Jesús dijo fue: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La Biblia revela de manera clara el amor infinito de Dios a la luz del gran conflicto, al mismo tiempo que expone los engaños satánicos. A lo largo de los siglos, el diablo ha mostrado aversión hacia la palabra de Dios, esforzándose por destruir su influencia. ¿Qué comprenderíamos del plan de salvación sin la Biblia? ¿Cuánto entenderíamos sobre el nacimiento, la vida, las enseñanzas y el ministerio de Jesús sin las Escrituras? Sería difícil siquiera empezar a comprender la profundidad del sacrificio de Cristo, la gloria de su resurrección, el poder de su intercesión y la majestuosidad de su regreso. La palabra de Dios sin duda revela, enseña y enfatiza todas estas verdades cruciales. Es ella y solo ella la norma final y decisiva para entender
toda la verdad sagrada. Por lo tanto, debemos resistir todos los intentos de socavar su autoridad o inspiración, incluso aquellos que, aunque profesen un gran amor por la Biblia, la cuestionen de manera sutil. Lamentablemente, en gran medida a través del pensamiento moderno, muchos teólogos y cristianos se centran tanto en el aspecto humano de la Escritura que la Biblia se convierte en la palabra del hombre en lugar de la palabra de Dios. Argumentan que la Biblia consiste en escritos de reyes, pastores, pescadores, sacerdotes, poetas y otros que compartieron sus ideas y conceptos acerca de Dios, la naturaleza y la realidad según su entendimiento en su tiempo y lugar, y olvidan que Dios en realidad fue su autor y su palabra nos la dio para que en medio de un mundo difícil nosotros podamos tener esa salvaguarda en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Cuál es tu actitud ante la Biblia? ¿La consideras realmente como el medio que Dios ha provisto para que tanto tú como tu familia puedan vivir en este mundo salvaguardados de las filosofías materialistas, humanistas que existen? Muchas veces las personas consideran como menos a la Biblia, al punto en que prefieren pasar horas tras horas frente a un televisor o un celular, o incluso hablando con sus amigos y conocidos, que descuidan su lectura diaria con este importante libro. Es importante considerar este punto en nuestra vida cristiana y tomar medidas de acción si fuera necesario. La última parte de nuestro estudio se titula La batalla por la mente y tiene que ver con la forma mediante la cual el Espíritu Santo actúa en nuestra mente y corazón respecto a la palabra de Dios. Por ejemplo, al leer Proverbios 16:25 encontramos lo siguiente: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Ponte a pensar en lo que el texto menciona. Por sí solo el hombre es incapaz de conocer el bien y discernirlo incluso en la palabra de Dios. El engaño más sutil del diablo es convencernos de que el razonamiento humano, desprovisto del Espíritu Santo y de la revelación de la palabra de Dios, es suficiente para comprender la voluntad divina. Aunque un camino puede parecer correcto para nosotros o incluso para toda una cultura, puede resultar completamente equivocado ante los ojos de Dios. Imagina tú y tu pareja en algún momento deciden aventurarse en una caminata por los bosques, cercanos al lugar donde viven. Normalmente eres bastante competente en cuanto a direcciones y tras caminar durante aproximadamente 1 hora por varios senderos, estabas seguro de poder regresar sin problemas. Sin embargo, pronto se dan cuenta de que estaban perdidos en el bosque. Con el sol ya ocultándose, empiezas a temer lo peor. Pero afortunadamente se topan con otros excursionistas que conocían la zona y les indican el camino de regreso. Sin notarlo, se habían desviado unos 8 kilómetros. Al tener su automóvil estacionado cerca, se ofrecieron amablemente a llevarlos de vuelta al hotel. Encontrar a alguien que conocía el camino y que pudiera guiarlos de regreso a su destino marcó la diferencia para ustedes. De la misma manera, Dios no nos ha abandonado en nuestro viaje desde la tierra hacia el cielo. El Espíritu Santo nos dirige hacia las Sagradas Escrituras que nos guíen de vuelta a nuestro hogar celestial. La verdad y el error, lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal, solo pueden ser entendidos adecuadamente a la luz de la palabra de Dios. Aquello que contradice a Dios y su palabra es error, y el error siempre es peligroso. En cambio, lo que está en armonía con Dios es verdad y bondad. Es de suma importancia que hagamos de la palabra de Dios nuestro árbitro final en lo que respecta a la verdad y la moralidad. Luego de haber estudiado esta lección, no dejes sin pasar más tiempo con la palabra de Dios. Como cristiano lo necesitas. Si eres un padre o una madre de familia, lo necesitas más aún. Si eres un hombre de negocios, necesitas aprender de las grandes lecciones de justicia, honradez y liderazgo íntegro que encontramos en la Biblia. Sin lugar a duda, la Biblia es la mayor fuente de sabiduría para nuestro tiempo y no podemos descuidarla. Haz lo que sea necesario para que puedas vivir una vida guiada y orientada por la Biblia en todos los aspectos de tu vida. Esta semana, evalúa tu conexión con la palabra de Dios, es decir, trata de anotar cuánto tiempo pasas con ella leyéndola y comparando con otras actividades que usualmente sueles hacer, ya sea jugar, hacer deporte o estar en contacto con el celular, entre otros. Si en tu comparación concluyes que hay actividades que están tomando más tiempo de lo debido y que podrías dejar a un lado para pasar tiempo con la Biblia,
toma la decisión de hacerlo. Quizás sea momento de que puedas estudiar un tema desconocido de la Biblia o profundizar en uno del cual tenías mucha curiosidad. Recuerda, hoy tenemos muchos medios por los cuales aprender, así que no desaproveches esta oportunidad. Gracias por acompañarnos en esta lección. Esperamos encontrarnos nuevamente en otro desarrollo de nuestra lección aquí en tu canal de Yo Creo. Que Dios te bendiga.